Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología de curso recordatorio de formación por grado dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En esta entrega vamos a hablar del mecanismo de Windlass, que entra dentro de la asignatura de ortopodología. El mecanismo de Windlass, His de 1954, es una función que ejerce la fascia plantar, por la cual, y a partir de la flexión dorsal del primer dedo, se tensa la propia fascia, elevando el arco longitudinal medial del pie. Se eleva el puente para que así lo distingan mejor. Seguido de la puesta en tensión del tendón de Aquiles y la rotación externa de la tibia. Todo ello para convertir el pie en una estructura compacta y estable para un despegue en la marcha que sea eficiente. La transmisión efectiva de la ejecución del paso afectará positivamente al resto de la extremidad inferior, rodilla, cadera, pelvis y región lumbar, haciendo posible una función armónica de la zanjada. Siempre he dicho que el pie no es una unidad por sí sola, sino que pertenece a toda la pierna como unidad dinámica. His define que el movimiento de la primera articulación metatarsofalágica de flexión dorsal cambia y genera movimientos en las articulaciones de la columna interna, escafocuneana y mediotarsiana y subastragalina. Esto es posible gracias a una estructura que hasta los trabajos de Hill se consideraba pasiva y que a partir de esos trabajos se empezó a considerar activa. Genera cambios de movimiento articular, que es la fascia plantar. La fascia, por tanto, es una estructura no contráctil, permite que exista movimiento articular de la columna medial en la cadena cinética cerrada. Si no existiera fascia habría que inventarla, porque sin fascia no hay movimiento de resupinación de la articulación subastragalina durante el ciclo de la marcha. La fascia es el principal sostén del arco longitudinal interno. Si se secciona la fascia, el arco se colapsa mucho más que si seccionamos otras estructuras. El arco no se mantiene primariamente por la acción del tibial posterior, pero esto no quiere decir que no contribuya al mantenimiento del arco interno. Existen tres estructuras que se encargan de su mantenimiento, que son la fascia, el ligamento calcáneo cuboideo plantar y el ligamento spring. His, por tanto, relacionó esos cambios con la existencia de la fascia plantar, incremento del arco longitudinal interno, la supinación de la articulación subastragalina y la rotación externa de la pierna. Windlass. Cualquier anomalía del mecanismo nos va a afectar a cualquier zona relacionada principalmente a la fascia plantar, incluido el tendón de Aquiles, ocasionando una fascitis plantar, que sería una inflamación en los casos agudos, o una fasciosis plantar, que es de degeneración, en los casos crónicos. Muy a menudo se da en corredores de larga distancia con años de entrenamiento. Las causas de disfunción del mecanismo de Windlass más importantes vienen derivadas de la función incorrecta del primer dedo. El ius limitus funcional, definido por Danaher en 1986, se trata de una limitación de la flexión dorsal de la primera articulación metatarsofalágica durante la fase propulsiva de la marcha, sin que exista una limitación en condiciones sin carga. Los valores de referencia serán más de 65 grados en descarga, pero menos de 12 grados en carga. El test de Jack. El mecanismo de Windlass es relativamente fácil de valorar mediante el test de Jack y solo requerirá de un compañero o compañera en primera instancia y de un podólogo especialista en biomecánica finalmente, si el resultado de la prueba es positivo para aplicar un tratamiento adecuado a la disfunción. Resultado positivo. El paciente de pie descalzo, repartiendo el peso por igual en las dos piernas, se consigue al levantar el explorador el dedo gordo. Se activará de inmediato el mecanismo de Windlass y aumentará el arco interno del pie, y la tibia realizará una rotación externa llevando la rodilla ligeramente hacia afuera.
No se debe aplicar demasiada fuerza para activar el mecanismo y deberá ser similar en ambos pies. Permite la corrección del arco longitudinal interno. La línea de Mealy está rota a nivel de la articulación escafocuneana. Por otra parte, el resultado negativo. Si por el contrario el dedo no hay manera de levantarlo o se debe de realizar una fuerza excesiva, apreciaremos que el arco interno del pie no se eleva y no habrá rotación externa tibial, con la consecuencia de repercusiones ascendentes a toda la extremidad inferior. No permite la corrección del arco longitudinal interno, la línea media está rota a nivel de la articulación astrágalo-escafoidea. Aquí podemos ver en la imagen, vemos el primer metatarsiano, sesamodí la primera falange, que es igual que el Wilders, un segmento primer metatarsiano. Un tambor que rota alrededor de un eje, la articulación, y otro segmento que en este caso es el Ayus, el primer segmento, de manera que si yo tengo una cuerda o fascia, en la medida que yo llevo eso para arriba, la cuerda se enrolla alrededor del tambor y como está anclada al calcáneo, tracciona de este y aumenta así el arco. Como podemos ver aquí en la representación que vemos el calcáneo, el primer metatarsiano, la articulación metatarsofalángica con la primera falange, los sesamoideos y la cuerda de la fascia, que es cuando realiza en ese movimiento tensional. La fuerza de reacción del suelo, que es plantar y anterior al eje articular, va a generar una mayor fuerza de dorsiflexión. A esta mayor dorsiflexión se opone la fascia plantar sumada a la contracción de los flexores y la placa plantar, como podemos ver aquí en la reacción de la fuerza del suelo, que vemos aquí marcado con una flecha hacia arriba, para que así la cuerda fascial no pueda realizar una movilidad a la dorsiflexión. En el momento del dorsiflexor es el que va a generar el peso del cuerpo y la fuerza de reacción del suelo en el primer metatarsiano. El mecanismo de Wilders se instaura cuando el par plantar flexor supere la magnitud del par dorsiflexor, empezará a moverse en falange proximal primer metatarsiano. Este movimiento aumentará el arco longitudinal interno, como es lógico y como lo podemos ver en la imagen. Mientras el par dorsiflexor sea mayor en magnitud que el plantar flexor, no habrá movimiento, solamente fuerza compresiva en la articulación metatarsofalángica, que genera la flexión del cartílago y en consecuencia un cuadro artrósico más o menos agudo. En la medida que hay movimiento desaparece la fuerza compresiva y en la medida que no hay movimiento se mantiene la fuerza compresiva, como podemos ver en la imagen. Se van a generar pares de fuerzas a nivel de la articulación subastralina para supinar el pie. El primer metatarsiano va a generar fuerzas sobre la primera cuña y esta sobre el escafoides, y sobre el escafoides sobre el astrágalo, generando así sobre la fascia un acortamiento y una tracción en sentido distal, y a la vez se genera la flexión plantar del primer metatarsiano. Las dos fuerzas, una la ejerce el escafoides sobre el astrágalo y la otra la ejerce la fascia sobre el calcáneo, como podemos ver perfectamente en la imagen que está en esta diapositiva. ¿Qué puedes hacer si al realizar el test de Jazz resulta positivo? Lo más apropiado será tratarlo adecuadamente buscando el origen de esa disfunción. Así que ponte en manos de un podólogo que conozca bien la biomecánica de tu extremidad y te ayude a mejorar la extensión en dinámica de tu dedo gordo, y verás cómo notas francamente la diferencia y la mejoría. Con el paciente en sedestación le movemos la articulación subastragalínea y veremos si el pie es flexible o no, y no tiene sentido realizar el test de solo para ver la flexibilidad de la subastragalina. Lo realizaremos este test para valorar cómo vamos a hacer la plantilla. Generalmente se hace para ver el grado de desasación y la magnitud de los momentos deformantes. Al realizar el test de Jazz sin resupinar la articulación subastragalina, porque el par de fuerzas plantar flexor en el plano sagital o pronador en el plano frontal es de mayor magnitud,
que el par de fuerzas que se genera con el test. Si es mayor no va a generar cambios, solo los genera cuando es más importante el par de fuerzas del test de Jagr. Con esto hemos visto cómo se realizan las diferentes movilidades y tests.